¿Qué haces, mi amor? ¿Estás grabando? Sí, ¿Por qué preguntas? porque ya rato te veo muy concentrado. Ya rato. Sí, ¿Quieres que te comparta? sí. Ok. A ver cómo queda. Es una reflexión que tengo aquí y me gustó mucho. Y de hecho estaba planeando hacer un video al respecto. Se llama Para emprender, evita la pobreza. Hoy reflexionaré del concepto de pobreza. Ese que no tiene nada que ver con el dinero, pero que terminará afectando tus finanzas. El diccionario de la lengua española define en su acepción más representativa la palabra pobreza como falta, escasez. Punto. Así nada más. Ahí no dice falta de dinero o algo semejante. Simplemente falta, escasez. De hecho, otra acepción que da el mismo diccionario es falta de magnanimidad, falta de gallardía, falta de nobleza, falta de ánimo. Es impactante cuando entiendes lo que implica. Como todo. En mi vida de emprendedor he notado cómo hay gente pobre y no, repito, no es referente al dinero, es en el concepto más exacto de la palabra. A la gente pobre, que bien mejor podría decir de mente pobre, le faltan muchas cosas. Mira lo que he observado que les caracteriza. Escaso conocimiento, escasa autoestima, con sus consecuentes escasa gallardía, coraje, determinación, escasa disciplina, escasa voluntad, escasa limpieza, escasos amigos, escasa salud, escasa visión. La lista podría seguir y seguir. Y nota cómo en ningún punto de los anteriores mencioné escaso dinero. Pero ¿qué crees? Todo lo anterior suele llevar a la pobreza económica. Entendiéndolo así, la economía de una persona siempre será consecuencia. De hecho, la economía de alguien es manifestación de su nivel de evolución espiritual. Dentro de poco voy a crear un video parafraseando una conferencia llamada Economía Espiritual, por si quieres profundizar al respecto. Por otro lado, déjame decirte que a la gente rica que conozco, verdaderamente rica, curiosamente, cuando analizo sus vidas, se vuelve a cumplir el precepto. Son personas con abundante conocimiento, ay Dios, con abundante conocimiento, muy abundante autoestima, abundante coraje, determinación, valor, abundantes amigos, abundante salud, gran visión. ¿No se te hace interesante que, entendiéndolo así, la pobreza y la riqueza son más que nada una característica mental que luego se manifiesta en otros aspectos hasta llegar a la economía? A mí me cautivó este entendimiento cuando lo alcancé. Quizás por eso te lo comparto. Me encanta compartir lo que entiendo. Una de las frases que más me ha impactado, y no tanto por la frase en sí, sino por quien la dijo, como siempre sucede. Fíjate, el valor de un concepto muchas veces lo confiere precisamente quien lo dice. Se trata de una frase de Jack Jun Ma, empresario chino, quien tiene la fama de ser el hombre más rico de ese país. Se calcula su fortuna personal en más de 25,000 millones de dólares. De hecho, es el primer empresario chino en aparecer en la portada de la revista Forbes, fundador y presidente de Alibaba Group, un consorcio de negocios de Internet, comercio electrónico de enorme éxito en China. Este empresario, aconsejando en materia de negocios durante una de sus conferencias, dijo algo impresionante. Y fíjate nada más, o sea, la frase, porque está buenísima. Es imposible complacer a las mentes pobres. Y el silencio que dejé ahí es para que le pienses, cara. ¿Vas a invitar a un negocio a un pobre? Y repito, nada tiene que ver con el dinero, sino como dice Jack Ma, a alguien de mente pobre. Y es que me ha pasado, a mí personalmente me ha pasado. En mi experiencia, invitar a personas a emprender algún proyecto me ha dado un vasto conocimiento, por experiencia propia y de primera mano de este fenómeno. Para emprender, evita la pobreza. Es imposible progresar si invitas a tu proyecto a personas pobres, de mente pobre.
Me refiero a alguien pobre en su capacidad para entender. Ay, porque hay gente que por más que le explicas no entiende, caray. Pobre en autoestima, siendo extremadamente miedoso ante el qué dirán luego de que tome una decisión. Por lo mismo, es gente que le cuesta enorme trabajo tomar una decisión por sí misma. Personas que primero tienen que consultarlo con su marido, con su esposa, con su amigo, con el vecino, con su compañero de trabajo, con el oráculo, con el chamán, con la lectura de las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que cuando analizas su círculo de influencia también es pobre, pobre de amigos, pobre de confianza en sí mismo y pobre en la confianza que inspira a los demás. Y cuando observas con objetividad su imagen, se muestra con pobre limpieza, pobre actitud, pobre postura, pobre salud. Y cuando la persona abre la boca, escucha sus opiniones y grita su pobre optimismo, su pobreza de entusiasmo, su pobreza de fe. Y cuando te enteras de su historia, bueno, se muestra refulgente su pobre perseverancia, su escasa disposición, sus constantes explicaciones para arguir su falta de tiempo y en general su pobre fe en Dios. ¿Te gustaría tener un socio o alguien así? ¿O eres así y por ello nadie te ha invitado a ser parte de un gran proyecto? Si eres emprendedor, nuestro error es invitar a alguien así a emprender. Y analízate, ¿a poco no te ha pasado que de repente tú invitas gente que tiene todas estas características que acabo de mencionar? La culpa no la tiene el otro, sino uno al no reconocer esta realidad de la vida. El concepto global de la pobreza en la vida de una persona, donde, repito, nada tiene que ver con la cantidad de dinero que tenga esa persona. Yo mismo conozco negocios exitosísimos que se pueden emprender sin invertir ningún dinero adicional. De verdad, donde incluso cuento yo mi historia. Y aún en esos negocios hay gente que no puede. Y no se requería de dinero. Se requería de apertura mental para conocer bien y directamente del experto. Y aquí hay gente que tiene una mente tan cerrada que puede creer que se requiere de una gran apertura mental. Suena paradójico, ¿no? Se requiere de autoestima para poder decidir y actuar de inmediato, de relaciones humanas, de voluntad, de coraje, de determinación, de emoción y optimismo. Pero hay gente carente de todo esto. Por ello, a este tipo de personas les digas lo que les digas. Les expliques como les expliques, les demuestres todo lo demostrable, será imposible complacerlas para contar con ellos y emprender. ¿Has notado personas que hasta carentes de capacidad de concentrarse son? Existe pobreza de concentración. Personas que a los 4 minutos de explicación ya los perdiste. Ya empezaron a papalotear. Para emprender, todos quisiéramos encontrar y hacer amistad con personas ricas. Y una vez más, no me refiero al dinero, sino al concepto global en la vida de alguien. Personas con abundante autoestima, con gran conocimiento, enorme coraje y disciplina, de gran carisma, con abundantes contactos, gente interesante y poderosa, personas con gran capacidad de concentración, gente que pone mucha atención. De hecho, esta es una gran estrategia para triunfar. Te comento que se necesitan 2 condiciones. 1, que tú seas igualmente rico para que por ley de semejanza atraigas a gente así a tu círculo de influencias. Y ahí ya valió. Oye, por Dios, o sea, si ya eres consciente de que necesitas cambiar, cambia, porque si no vas a seguir igual. ¿Sí? Si necesitas hacerlo, empieza a leer, empieza a investigar, empieza a estudiar, empieza a relacionarte con otras personas, porque siempre hay tiempo para hacerlo, ¿sí? Y el segundo punto es que hay que entender que hay poca gente real. Requerirás paciencia. Fíjate cómo dice Jack Ma, el hombre más rico de China. O sea, nunca vas a poder satisfacer una mente pobre. En fin. Y citando de hecho a Jack Ma, el hombre más rico de China, fíjate,
¿y cuántos chinos hay? O sea, y solo hay uno como el hombre más rico, solo uno. Como te digo, gente rica, repito, como concepto, no de dinero, hay poca. Entonces, si buscas gente así, deberás de cultivar la virtud de la paciencia. La paciencia es trabajo constante hasta encontrar, pero sostenido mediante la sensación de certeza de que encontrarás. Lo voy a repetir. La paciencia es trabajo constante hasta encontrar, pero sostenido mediante la sensación de certeza de que encontrarás. Así yo entiendo la paciencia, trabajo constante por sensación de certeza. De hecho, otro de los consejos que este gran multimillonario, me refiero a Jack Jung Ma, que ha dado en sus conferencias es perseverar hasta lograr. Pero no perseverar a lo tonto. Ay, porque luego escuchas a la gente decir, es que hay que perseverar, el que persevera alcanza. Espérame. Sí se trata de perseverar, pero no de perseverar a lo tonto, sino con inteligencia, abierto a dar paso a los cambios que se requieran para alcanzar tus objetivos. Los emprendedores somos personas que nos atrevemos a hacer incluso más allá de lo que nuestros estudios o fama nos permiten hacer o nos parecen limitar a hacer. Hoy te invito a generar riqueza, pero riqueza intelectual, riqueza emocional, riqueza espiritual. Y verás que si aceptas mi invitación a generarla, la consecuencia siempre será una mejor calidad de vida donde la riqueza material se vive naturalmente. Pero todo empieza con la actitud. Todo empieza con tu actitud, con tu mentalidad, con tu disposición. ¿Tienes mente y actitud de pobre o mente y actitud de rico? Cuando leí un poco acerca de la biografía de este señor, de Jack Jung Ma, me gustó cuando afirmó en alguna de sus conferencias y de sus charlas, tu actitud hacia el trabajo, fíjate, tu actitud hacia el trabajo y las decisiones que tomas son más importantes que tu capacidad. Este solo concepto podría ser tema de otro video y de toda una conferencia. De verdad. Aquí tan solo quiero hacerte notar cómo no debes limitarte por lo que te crees capaz, por tus habilidades y aptitudes o por tu historia. Sin duda, son el camino fácil para ti. Son el camino fácil para ti, porque es lo que tú eres, ¿no? Pero cuando te atreves a tomar una decisión que te invita a hacer incluso lo que nunca habías hecho, y si emprendes con actitud de triunfador, incluso ahí en el mundo que tú crees que no era el tuyo, te puedes llevar una sorpresa. Fíjate, Jack Ma decidió en sus años mozos convertirse en maestro de inglés para ayudarse con ese sueldo. Desarrolló la habilidad. Luego, dado que necesitaba dinero, se metió a trabajar a McDonald's y lo despidieron. ¿Fracasó? No creo. Hoy él afirma que agradece tanto que lo hayan corrido de ese restaurante de comida rápida, ya que fue una de las condiciones para que incluso sin tener las habilidades, fíjate, incluso sin tener las habilidades, empezara a voltear a ver sobre lo ventajoso que podría ser el internet. Y con gran actitud incursionó en ese ámbito tomando la decisión. Un maestro de inglés, empleado de McDonald's, atreviéndose a investigar de internet. Imagínate, el resto es historia. Si deseas tener éxito, uno de los ingredientes es el que hoy te comento. Necesitas desarrollar una mente de riqueza. Necesitas decidir por ti mismo sin preguntar a nadie, valga la redundancia. Necesitas más coraje y determinación.